Perfecto. Bueno, como les decía, la clase de hoy va a ser la resolución de mezclas básicas, cómo darnos cuenta qué mezclas básicas tenemos, y identificarlas y cuantificarlas. Vamos a hablar específicamente de la valoración del carbonato de sodio, que es la principal compuesto básico que vamos a ver, pero podrían ustedes tener alguna otra, lo pueden aplicar a otra base, ¿sí? Diprótica. Sandra, no sé si ya les ha dado o les va a dar, se va a abocar más a las mezclas ácidas, al ácido fosfórico y al ácido clorhídrico. Acá vamos a ver carbonato de sodio con hidróxido de sodio. Hoy vamos a identificar las mezclas y cuantificarlas. Y en una próxima clase vamos a ver cómo ir calculando el pH en toda la curva. Como les dije, vamos a ver el carbonato de sodio. Primero lo vamos a ver al carbonato de sodio solo. Fíjense, el carbonato es una base diprótica en donde tienen el ion carbonato que reacciona con un hidrógeno para dar el bicarbonato o el carbonato ácido. ¿Sí? Tiene dos nombres. Pueden llamarlo bicarbonato o carbonato ácido. Una segunda etapa va a ser este bicarbonato que toma un protón para pasar a formar el ácido. Tenemos acá de datos las constantes ácidas y básicas, que obviamente son súper necesarias para saber si la reacción es factible o no, si vamos a poder ver los dos puntos, si el punto es nítido o no, pero eso, como les dije, lo vamos a dejar para una segunda clase. Ahora nos vamos a abocar a identificar estas mezclas básicas. Como ven ustedes, como es diprótica, tienen 2K ácidas y 2K básicas. Lo que va a dar, si ustedes lo valoran, partimos de un pH básico. A medida que agregamos un ácido fuerte, que en este caso va a ser ácido clorhídrico, vamos a observar 2 puntos de equivalencia, porque es diprótica, una para cada protón, ¿sí? Entonces, arranca el pH en básico, valoro, voy a tener el primer punto de equivalencia, y este primer punto de equivalencia, por las K, se va a dar en un pH básico, por lo cual para verlo, vamos a necesitar un indicador que vire en un punto básico, y esa es la fenolftaleína. Entonces, el primer punto de equivalencia lo voy a ver con un indicador básico como es la fenolftaleína. Avanzo en la titulación y el segundo punto de equivalencia lo voy a tener ya a un pH ácido y voy a usar un indicador que vire en ácido, que puede ser el naranja de metilo o el rojo de metilo. Acá son los puntos que vamos a ir construyendo en la otra clase. Vamos a ir calculando todos esos pH. Pero fíjense que lo significativo es que tienen 2 puntos de equivalencia, uno que vira en básico y un indicador que vira en ácido, para poder ver prácticamente esos puntos de equivalencia. Este es un resumen de los cálculos de la concentración de protones para ir calculando el pH.
Ahora vamos a ver carbonatos y mezclas de carbonatos. Entonces, son mezclas básicas. En estas mezclas básicas podemos tener carbonato de sodio, bicarbonato de sodio o carbonato ácido, e hidróxido de sodio. Los podemos tener solos, ¿sí? Puedo tener solamente carbonato, puedo tener solamente bicarbonato, puedo tener solamente hidróxido de sodio, o puedo tener mezclas compatibles. ¿Sí? Bien. Vamos a tener 2 de estos compuestos. No podemos tener 3 porque reaccionan, entonces ese tercero por la reacción se eliminaría y solo vamos a tener siempre 2 de estos 3 compuestos. Vamos a ver cómo se determinan estas mezclas, cómo resuelvo si a mí me dan en el problema, me dan una muestra y me dicen que puedo tener uno de esos 3 o mezclas compatibles. Entonces, lo que se hace es valorar con un ácido fuerte. Y como vimos al inicio, lo que vamos a necesitar es un indicador que vire en una zona alcalina, como es la fenolftaleína, y otro indicador que tenga un intervalo ácido, como es la eleantina. Entonces, a partir de los volúmenes que yo voy gastando para el primer punto de equivalencia, para que vire la fenolftaleína y para que vire la eleantina, con ese juego de los volúmenes, vamos a ir identificando la muestra y cuantificando las 2 cosas. Además, por supuesto, voy a tener que saber la concentración del ácido clorhídrico con el cual estoy valorando para poder determinar la cantidad exacta que tengo de cada uno de esos compuestos. Bien, este método que me permite identificar mezclas alcalinas se llama método de Warder. Y el método de Warder ya está subido el teórico en el libro, pero vamos a hacer la deducción de cómo, para que no se aprendan ustedes la relación de volumen de fenolftaleína, volumen de eleantina, vamos a aprender a interpretar cada gráfico para que no lo tengan que aprender de memoria, sino que ustedes deduzcan cuál es la mezcla que ustedes tienen posible. ¿Por qué? Porque el método de Warder se puede aplicar sobre una alícuota o sobre 2 alícuotas iguales. Y dependiendo, si lo aplico sobre una alícuota voy a tener una relación de volúmenes, y si lo aplico sobre 2 alícuotas van a tener otra relación de volúmenes. Entonces, me parece aprenderse de memoria eso, no razonarlo, les va a servir solo para el parcial. Entonces, aprender a identificar las curvas y a interpretarlos les va a servir siempre. Sobre una alícuota, esta titulación se realizan una sucesiva de otras. ¿Qué quiere decir? Tengo mi muestra, agrego la fenolftaleína, porque va a virar primero, empiezo a valorar con el ácido clorhídrico, espero ese cambio de color de la fenolftaleína y voy a obtener ese primer punto de equivalencia que vimos en la gráfica y que va a ser la cantidad de ácido clorhídrico que yo necesito para que vire la fenolftaleína, para ese primer punto de equivalencia. A continuación, sobre la misma muestra, agrego la eleantina y sigo valorando hasta que vire la eleantina. Ahí voy a obtener el volumen de ácido clorhídrico que necesito para virar este indicador, la eleantina. Y voy a obtener entonces el volumen de fenolftaleína y el volumen de eleantina para nombrar, digamos, el volumen de cada punto de equivalencia. Por el contrario, si yo uso 2 alícuotas, voy a tener 2 alícuotas iguales, supongamos de 25 mililitros,
le pongo fenolftaleína, empiezo a valorar y obtengo el volumen de ácido clorhídrico necesario para virar la fenolftaleína. Dejo esa muestra, tomo la otra muestra, agrego eleantina y voy a obtener el volumen para virar la eleantina. Fíjense que acá los volúmenes son los dos a partir de 0, porque son dos alícuotas distintas. En cambio, cuando es una sola alícuota, un volumen es a partir del otro. Entonces, aprenderse de memoria esa relación de volúmenes para saber qué mezcla tienen, me parece que es más complicado que razonar cada gráfico. Entonces, dijimos, podemos tener hidróxido de sodio solo, podemos tener carbonato de sodio, podemos tener bicarbonato de sodio, podemos tener hidróxido de sodio y carbonato de sodio. Esto es una mezcla compatible. Podemos tener carbonato de sodio y bicarbonato de sodio. Esta es una mezcla compatible también. Y podríamos tener hidróxido de sodio y bicarbonato de sodio, pero esta mezcla no es compatible, sino que hay reacción. El hidróxido de sodio con el bicarbonato de sodio reaccionan para dar carbonato de sodio. Entonces, si yo pongo hidróxido de sodio y bicarbonato, va a haber reacción. Esta reacción es instantánea, digamos, es rápida, para producir carbonato de sodio. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo hidróxido de sodio y bicarbonato, lo que en realidad voy a valorar en la práctica va a ser carbonato. Eso es si pongo un mol de hidróxido de sodio y un mol de bicarbonato. Pero si yo pongo un reactivo en exceso, como en este caso estoy poniendo 2 moles de bicarbonato por cada mol de hidróxido de sodio, ¿qué quiere decir? Que este hidróxido de sodio me va a hacer limitante y se me va a formar un mol de carbonato de sodio y un mol de bicarbonato que va a quedar en exceso, porque se reaccionó uno y va a quedar en exceso uno de carbonato ácido o bicarbonato. Y lo que pongo en exceso es hidróxido de sodio, lo que me va a formar es un mol de carbonato de sodio y me va a quedar en exceso un mol de hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces, para las mezclas básicas, como acá las vemos a todas, y vamos a ver cada una de estas mezclas, y vimos recién la reacción que ocurre entre el hidróxido de sodio y bicarbonato de sodio, en los ejercicios, ustedes, como vamos a ver toda la resolución de todas estas mezclas, en los ejercicios puede haber cualquiera de estas mezclas. Cuando Sandra dé mezclas ácidas, no vamos a hacer todas las reacciones y las reacciones y las mezclas compatibles, entonces los ejercicios van a estar más acotados, ¿sí? No les va a dar todas las opciones del ácido fosfórico o del fosfato, sino que les va a dar entre 2 o 3 especies. Bien. Veamos este caso en donde yo tengo esta curva, ¿sí? Supongamos que me dieron mi muestra, empecé a valorar, puse fenolftaleína, gasté 10 mililitros. Si el método es una a partir de la otra, cuando yo agregué la eleantina, esperen que no me ande. Cuando yo agregué la eleantina, sin que yo agregara ácido clorhídrico extra, viró. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo esta gráfica. Y esta gráfica de todas las mezclas que vimos o solas, ¿cuál les parece que puede ser?
Es la del carbonato. Hidróxido. ¿Por qué? Hidróxido. Porque el punto de equivalencia está como en 7. Sí, o sea, hay varios indicios que es hidróxido. Primero que tienen un salto alto, entonces es una base fuerte con un ácido fuerte, entonces tienen este salto y tienen un solo punto de equivalencia. De las opciones que teníamos, el que también tiene un solo punto de equivalencia es el bicarbonato, pero ya vamos a ver, el bicarbonato nos da un salto tan grande y ya vamos a ver dónde vira. Entonces, esta mezcla, esta gráfica, esta curva, se corresponde a la valoración del hidróxido de sodio. Si yo hago 2 alícuotas, supongamos tengo 20 mililitros, agrego a una alícuota fenolftaleína, a la otra agrego eleantina, voy a gastar el mismo volumen de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, si es a partir de 2 muestras distintas, estos volúmenes son iguales, como se representan acá en la gráfica, y si es una a partir de la otra, voy a tener el volumen de fenolftaleína, y cuando agregue la eleantina, ya va a estar virado, ya va a estar el color virado. No voy a agregar ácido clorhídrico extra. Esta gráfica, fíjense, tenemos 2 puntos de equivalencia, uno básico, uno ácido, y si estos están hechos a escala, este volumen es igual a este. ¿Qué quiere decir? Que yo acá tengo carbonato de sodio. ¿Sí? Tengo carbonato en donde yo empiezo a valorar con el ácido clorhídrico, supongamos que agregué 10 mililitros, vira la fenolftaleína, agrego la eleantina, sigo valorando y gasto 10 mililitros más para virar la eleantina. ¿Por qué? Porque si bien van a reaccionar a distinta velocidad por las K, como vimos al principio, las K del carbonato, si bien la velocidad para valorar este carbonato y para valorar el bicarbonato, son distintas las velocidades, pero van a consumir la misma cantidad de ácido clorhídrico. ¿Sí? Porque para valorar con el primer protón voy a gastar 10 mililitros, y este segundo protón, como viene del mismo carbonato, es el mismo, va a consumir exactamente la misma cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, este volumen es igual a este, y si fuera desde 2 muestras distintas, el volumen de eleantina es el doble de fenolftaleína. Pero yo lo que insisto, pretendo que aprendamos a deducir la mezcla de la curva, no de aprendernos esto de los volúmenes. Para eso les sugiero que cuando ustedes grafiquen, tienen que graficar a escala. No en hoja milimetrada, pero sí en hoja cuadriculada, y si estos son 10 mililitros, estos son 10 mililitros más. No hagan gráficos que no sean escalas porque los va a confundir para resolver la mezcla. Fíjense si tenemos bicarbonato solo. Cuando tenemos bicarbonato solo, tenemos un solo punto de equivalencia, y el bicarbonato va a virar en ácido por la K. E insisto, vamos a ver en detalle todos los cálculos de los pH en la clase que viene. Pero por la K del bicarbonato, el punto de equivalencia va a estar en una zona ácida. Entonces tengo un solo punto de equivalencia que va a ocurrir. Fíjense que el saltito es chico.
en el caso del hidróxido de sodio, que tenía un solo punto de equivalencia, pero ustedes tenían el pH aproximadamente en 7 y el salto era grande, entonces podían usar tanto la fenoftaleína como la eleantina para el hidróxido de sodio. En cambio, para valorar el bicarbonato, la fenoftaleína no lo va a ver. Cuando yo agregue la fenoftaleína, directamente ya va a tener el color virado, ¿sí? Por eso el volumen de fenoftaleína va a ser 0. Y sí voy a tener un volumen de eleantina distinto de 0, que me indica el punto de equivalencia del bicarbonato o carbonato ácido, como lo quieran llamar. Muy importante también que si bien nosotros trabajamos acá con las especies bicarbonato, cuando ustedes hagan los cálculos, en el peso molecular no se tienen que olvidar de incluir el sodio. Y según lo que les pida, pero acuérdense de poner el sodio en el peso molecular, tanto del carbonato de sodio como del bicarbonato de sodio. Hasta ahí vimos las tres curvas de valoración de las especies solas. Veamos cómo se modifican esas curvas cuando ya tengo mezclas compatibles. Fíjense, acá lo que yo tengo es una primera parte en la valoración que se alarga, ¿sí? Acá tengo carbonato e hidróxido de sodio. Entonces, la primera parte de la curva se alarga. ¿Por qué? Porque estoy valorando primero el hidróxido de sodio, porque es más fuerte. Y segundo, el carbonato. Yo no voy, si bien acá hace como una pequeña curvita, yo en la práctica, cuando esté valorando con el ácido clorhídrico, no voy a ver ningún cambio físico. Sí sé que como el hidróxido de sodio es una base fuerte, cuando empiece la valoración voy a empezar a valorar el hidróxido. En un punto que yo no sé cuál es, voy a haber neutralizado todo el hidróxido y empieza a valorarse el carbonato. Cuando ya no tenga ni hidróxido ni carbonato, va a ocurrir el primer punto de equivalencia, que va a ser este volumen de fenoftaleína, que acá es cuando voy a ver físicamente ese cambio de color y voy a notar como un primer punto de equivalencia. A continuación, agrego la eleantina, o si son dos muestras, los dos empiezan desde 0. Voy a seguir valorando y ¿qué pasa? Cuando yo empiezo valorando el hidróxido, el carbonato, a medida que voy agregando ácido clorhídrico, este carbonato pasa a carbonato ácido. Entonces, en esta segunda parte de la curva, lo que estoy valorando es el bicarbonato que se generó de valorar el carbonato. Y esto, denme un segundo que hay gente esperando hacia admito. Perdón. Esto es muy importante. Este bicarbonato no es que yo lo tengo previamente en la muestra, sino que se forma de valorar el carbonato. Cuando yo comienzo con la primera gota de ácido clorhídrico que reaccione con el carbonato, automáticamente va a pasar a formar bicarbonato. Yo valoro este bicarbonato que proviene de este carbonato y tengo el segundo punto de equivalencia. Entonces, ¿cómo identifico esta mezcla? Porque voy a tener un volumen de fenoftaleína grande y un volumen de eleantina menor. ¿Sí? Ya no es como el carbonato, que los dos volúmenes eran iguales, sino que la primera parte de la curva
se alarga. ¿Y por qué se alarga? Porque tengo hidróxido de sodio. Entonces, cuando la primera parte de la curva es largo, y por eso lo importante de graficar a escala, tengo hidróxido de sodio y carbonato. Me pueden ir parando si no se entiende, ¿no? Después vamos a ver, acá estamos identificando, después vamos a ver cómo cuantificamos lo que tengo. Fíjense, acá yo tengo esta mezcla, tengo carbonato y bicarbonato. Es una mezcla compatible, no hay reacción. Yo tengo las dos especies, carbonato y bicarbonato. Cuando yo empiezo a valorar, agrego fenolftaleína, agrego ácido clorhídrico, lo que va a reaccionar es el carbonato. Este carbonato va a pasar a bicarbonato, pero se va a juntar con el bicarbonato que yo tenía inicialmente. En realidad acá es todo bicarbonato. Yo lo escribo así para identificar de que este bicarbonato es el que viene de valorar el carbonato. Y este es el que yo tenía inicialmente en la muestra. Entonces, por una cuestión de las K, va a empezar a valorar el carbonato. Cuando ya no tenga más carbonato, ocurre el primer punto de equivalencia, y ese es el volumen de la fenolftaleína. Y en todo este volumen de leantina, lo que estoy valorando es el bicarbonato. El bicarbonato que proviene de la valoración del carbonato, y el bicarbonato que tenía yo inicialmente. Cuando valore todo el bicarbonato, voy a tener el segundo punto de equivalencia. Como dijimos, lo que no podemos tener es hidróxido de sodio y carbonato ácido. Y vemos las tres curvas. Esta que es la del carbonato de sodio, en donde yo tengo los dos puntos de equivalencia, acá solamente tengo carbonato. Este bicarbonato es el que se genera de la reacción entre el carbonato y el protón del ácido clorhídrico. Se fijan que estos dos volúmenes son iguales. Entonces, sobre esta gráfica, yo puedo interpretar las mezclas. Si yo le agrego carbonato e hidróxido de sodio, voy a tener en esta primera parte alargada, este volumen va a ser más grande. Si al carbonato yo le agrego bicarbonato, lo que se alarga es esta parte de la curva. Bien, por ejemplo, un ejercicio típico de mezclas básicas es este. Tiene una disolución que contiene bicarbonato, carbonato e hidróxido de sodio, ya sea solo o una combinación compatible. Que no los confundan la redacción, que están las tres especies. Ya vimos que las tres especies no son compatibles, solamente puedo tener o solos o dos de ellas. El bicarbonato y el hidróxido de sodio reaccionan. Entonces, el enunciado siempre tiene las opciones, pero hace la aclaración, ya sea solo o una combinación compatible. Como expliqué, todas las combinaciones compatibles, ustedes tienen que ser capaces de identificar esas mezclas compatibles. Entonces, tienen esa mezcla. La valoración de una alícuota de 50 mililitros hasta punto final con fenolftaleína requiere 22,1 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar. Una segunda alícuota de 50 mililitros requiere 48,4 mililitros de ácido clorhídrico con punto final hasta verde de bromo cresol.
Ustedes no se tienen que aprender de memoria el rango de viraje de los indicadores, tanto en el parcial como en el examen va a estar el rango de viraje, pero sí con la práctica siempre es la fenoftaleína, que ya sabemos que vira en básico, y el verde de bromocresol o la eleantina, o el anaranjado de metilo son los que viran en ácido. Determine la composición y la concentración molar de los solutos en la disolución original. Ustedes tienen que identificar qué mezcla tienen y cuánto tienen de cada uno. Para esto, lo que tengo que yo tomar son los dos volúmenes que gasto, ¿no? Las alícuotas, fíjense que son iguales. Entonces puedo tomarlo, hacer el mismo gráfico, ¿sí? Porque las alícuotas son las dos de 50 mililitros. En una gasto 22,1 para la fenoftaleína y en otro 48,4. Entonces lo primero que yo voy a hacer es a escala el gráfico, ¿sí? Lo primero que voy a hacer yo es el gráfico. Y acá hago la aclaración, los gráficos siempre tienen que tener nombre de los ejes. Fíjense que tienen nombre de los ejes. Y las especies que ustedes tienen. Entonces, yo les decía, lo hacen a escala. Acá ustedes todavía no van a saber qué especie tienen. Entonces me tengo que fijar. Gasté 22,1 mililitros para que vire la fenoftaleína. O sea, el primer punto de equivalencia para que vire la fenoftaleína es 22,1 mililitros. Como son dos alícuotas, las dos parten desde cero y les dice que gastan para el verde de bromocresol 48,4 mililitros. Si yo resto 48,4 menos 22,1, me va a dar que esta parte de la curva es 26,3. Entonces, de las opciones de las curvas que tenían, lo que se alarga es esto. 26 es un poco, pero es más grande que 22, quiere decir que la parte de la curva que se alarga es esta. Lo que me indica a mí que tengo carbonato y bicarbonato que tenía inicialmente. Ahí le falta la carga. ¿Sí? Esto, pero no aprenderse de memoria la relación. Simplemente fijarme que esto es más grande, quiere decir que se alargó esta curva. Si no, pensemos las opciones que tendría. Si no sale de una, tengo que pensar todas las opciones. ¿Hidróxido de sodio podría ser solo? No, porque tengo dos puntos de equivalencia, el hidróxido de sodio no. ¿Bicarbonato de sodio solo podría ser? No, porque también tiene un solo punto de equivalencia y acá tengo dos. Entonces ya sé que es carbonato con algo, o solo o con algo. ¿Podría ser carbonato de sodio solo? No, porque si tuviera solamente carbonato de sodio, acá gastaría 22,1 mililitros para el segundo punto de equivalencia, porque si bien las velocidades de reacción son distintas por las K, pero los dos van a consumir la misma cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, no puede ser hidróxido de sodio solo, no puede ser carbonato de sodio solo, y no puede ser bicarbonato solo. La mezcla compatible que explica este gráfico es el carbonato más el bicarbonato. Ahí yo ya identifiqué. Ya sé que tengo carbonato y bicarbonato. Ahora, ¿cómo cuantifico? Con los volúmenes. Y sabiendo qué valoro en cada etapa de la curva. Acá, con los 22,1 mililitros, valoré el carbonato. Y el primer carga reacciona con el ácido clorhídrico del carbonato. ¿Y acá qué valoro? Con los 26,3 valoro el bicarbonato.
este bicarbonato, ¿cuánto va a consumir de ácido clorhídrico? El bicarbonato que viene del carbonato, ¿cuántos mililitros de ácido clorhídrico va a consumir? 22,1. 22,1. Quiere decir que de estos 26,3, 22,1 son para este bicarbonato. La diferencia, los 4,2 mililitros de esta resta, va a ser para este bicarbonato que yo tenía, que es mi incógnita, ¿sí? Mi incógnita es este carbonato y este bicarbonato. Entonces, 22,1 para el carbonato, 4,2 para el bicarbonato. Entonces, los cálculos son los siguientes. Yo tengo que mi ácido clorhídrico es 0,1 molar. Quiere decir que en 22,1 mililitros tengo 2,21 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico. Esos moles de ácido clorhídrico son equivalentes a la cantidad de carbonato de sodio que yo tengo. Si mi alícuota era de 50 mililitros y me pide molaridad, en 50 mililitros tengo 2,21 por 10 a la menos 3 moles de carbonato de sodio, en 1000 mililitros tengo esa molaridad de carbonato de sodio. Para determinar la molaridad del bicarbonato, como vimos en la gráfica, yo sé que en 1000 mililitros tengo 0,1 mol de ácido clorhídrico. Esa diferencia que sale de la gráfica, esos 4,2 mililitros que yo ya determiné gráficamente, que son los que uso para valorar el bicarbonato, voy a tener 4,2 por 10 a la menos 4 moles de ácido clorhídrico, que son equivalentes a los moles de bicarbonato. En 50 mililitros esos moles, en 1000 mililitros me da la molaridad del bicarbonato de sodio que yo tengo en la mezcla. Me preguntan por qué resto acá. Vuelvo a la gráfica. Fíjense, todo sale de la gráfica, por eso es tan importante hacer la escala y aprender a leer esta gráfica. Yo ya determiné que esta parte, al estar más larga la parte entre el primer punto de equivalencia y el segundo, la opción de mezcla es carbonato y bicarbonato que yo tenía inicialmente. Entonces, yo ya identifiqué, con la gráfica identifiqué. Ahora tengo que cuantificar cuánto tengo de carbonato y cuánto tengo del bicarbonato que yo tengo inicialmente. Cuando yo comienzo a valorar este carbonato, va a reaccionar con un protón del ácido clorhídrico para dar el carbonato ácido. ¿Sí? Este carbonato ácido, que yo lo escribo acá, es el que proviene de valorar el carbonato. Es como una reacción colateral, digamos. No sé si esa es la palabra. Es la reacción que ocurre para neutralizar, para valorar este carbonato, es el carbonato que pasa a bicarbonato. Pero ese bicarbonato se va a juntar con el que yo tenía en la muestra. A mí me dieron una muestra que tiene carbonato y bicarbonato. Cuando yo empiezo a agregar el ácido clorhídrico, este bicarbonato, por la K ácida y la K básica, no reacciona ahí, sino que va a empezar a reaccionar el carbonato para dar este bicarbonato. Como este bicarbonato es el que viene del carbonato, si yo gasté 22,1 mililitros para valorar este carbonato, para valorar
este bicarbonato que viene, que se genera del carbonato, voy a gastar otros 22,1 mililitros. ¿Sí? Porque sí, como les decía, si bien las velocidades son distintas, pero van a necesitar la misma cantidad de ácido para neutralizar acá y acá. Entonces, de los 26 que yo uso, 26,3, yo ya sé que 22,1 son para ese bicarbonato. Los 4,2 de esta resta, los 4,2 mililitros, son los que yo uso para valorar el bicarbonato que yo tenía inicialmente. Insisto, ahí le falta la carga. Entonces, a la hora de los cálculos, si bien yo todo lo saco del gráfico, a la hora de los cálculos lo que se hace es esta diferencia. ¿Sí? Hay gente que puede que a los 48,4 le reste 2 veces el 22,1, ¿sí? Eso ustedes van a ir viendo cómo les sea su razonamiento más fácil trabajar de una forma u otra, ¿sí? Hay gente que a los 48,4 le resta 2 veces el 22,1, va a seguir dando 4,2. Lo que se tiene que entender acá es que estoy valorando en cada etapa. Y capaz que esto no lo vamos a ver hoy, pero esto es lo que sucede cuando yo valoro el carbonato de sodio, ¿sí? Acá. En la neutralización, el carbonato toma un protón del ácido clorhídrico para formar ese bicarbonato, ¿sí? Esta es la reacción de neutralización que ocurre en la primera parte de la curva. Entonces, este bicarbonato que se me genera, en el caso del ejemplo, se va a juntar con el otro bicarbonato que yo tenía inicialmente. No confundamos que son, si bien es una sola especie, es bicarbonato, pero que viene de dos fuentes distintas. Uno yo ya lo tenía en mi muestra, y es el que yo quiero averiguar, y el otro es el bicarbonato que se me genera de la reacción de neutralización. Si bien yo podría escribir en la gráfica solamente bicarbonato, porque en realidad tengo una sola especie acá, yo lo escribo 2 veces y lo diferencio bien para que identifiquemos que este bicarbonato es el que proviene de la reacción de neutralización y este es el que yo quiero determinar que es mi incógnita en la muestra.